A continuación, veremos la lengua, el habla y las distintas variables dialectales. El lenguaje. El lenguaje es la facultad humana de comunicarse a través de signos lingüísticos. Tiene, por lo tanto, un carácter general y universal. Sin embargo, esta facultad se actualiza de diversas formas, constituyendo diferentes lenguas. Lengua es el conjunto de palabras y modos de hablar propios de un pueblo o una nación. La lengua. De Saussure explica que la lengua es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad. Un sistema gramatical que existe virtualmente en cada cerebro, o más exactamente en los derechos de un conjunto de individuos, pues la lengua no está completa en ninguno, solo existe perfecta cuando está en masa. Como la lengua pertenece a la comunidad, tiene carácter social, no individual, aunque está registrada en la mente de cada uno de los individuos que la hablan. Esto es lo que llamamos idioma. Por otro lado, el habla es la forma de hablar de cada individuo. Aún perteneciendo a una comunidad o grupo dentro de ella, es siempre personal y única, ya que el uso que le da al idioma, dialecto o jerga, está íntimamente ligado con la personalidad del hablante. Su habla es, por lo tanto, un hecho individual. El individuo emplea la lengua de una forma especial, de acuerdo a su cultura, edad, sexo, procedencia geográfica, carácter, personalidad. De ahí que el habla sea un reflejo de cada persona. Por lo tanto, la lengua nunca es homogénea. Al ser una actividad concreta del hombre, es decir, una actividad cultural, por ende social, está determinada por distintos factores que le están modificando constantemente. De acuerdo a estas variaciones es que nacen los dialectos. Los dialectos están vinculados a la variedad lingüística y por lo tanto a la diversidad lingüística. Pese a que se suele considerar como al dialecto una especie de sistema de menor categoría o más simple que una lengua, los dialectos son en realidad formas particulares de hablar o de escribir una determinada lengua. De acuerdo a eso es que tenemos 4 tipos de variables dialectales, que son las más comunes. Tenemos la variable diatópica, la variable diafásica, variable diacrónica y variable diastrática. La variable diatópica. Esta es la que provoca diferencias en la lengua que se determina por causas geográficas, como aislamiento, altura, clima, etc. La variable diatópica da origen a la formación de dialectos regionales, de formas dialectales, como dialectos peninsulares, caribeños, etc. Por ejemplo, tenemos en Chile, se le dice maní, en Centroamérica y España cacahuate. Por ejemplo, mañoso, en el norte de Chile se le dice ladronzuelo y en el sur de Chile se le dice mal genio. O en Argentina se le dice maya y en España se le dice bañador. También tenemos la variable diafásica. Esta es aquella que determina diferencias en la lengua causadas por el estilo o la manera personal de expresarse. En el estilo tienen especial importancia las connotaciones o detalles concomitantes de carácter no lingüístico, que acompañan a la palabra, tales como el tono y la entonación del hablante. Tenemos 3 tipos de variantes más comunes en este caso. Por ejemplo, en relación a la situación. Situación formal, mensaje de autoridad pública, pésame, bodas, informes de expertos, etc. Versus situación informal, celebraciones familiares, encuentro en la calle, etc. También hay una variante en relación al sexo. El sexo femenino es más cortés, a veces menos rudo, ocupa algunas palabras como brutal, linda, mi niña. El masculino, en cambio, a veces es más agresivo, más vulgar o con diferente timbre de voz que el de la mujer. Y por último, en relación a la profesión. Utilización de términos propios de un grupo laboral que lo usa. Por ejemplo, los médicos no utilizan el mismo lenguaje que los periodistas.
La variable diacrónica. Esta variable es aquella que determina cambios en la lengua debido al transcurso del tiempo. Estos cambios de carácter diacrónico afectan especialmente al nivel del léxico y solo son apreciables a través de generaciones o de un largo tiempo. Por ejemplo, la palabra villano, que significó tranquilo habitante de una aldea, significa ahora persona indígena o de malas costumbres. Tenemos aquí un típico cambio debido al factor del tiempo. Otro ejemplo también es botica, que ahora se cambió por farmacia. Por último, tenemos la variable sociocultural o diastrática. Esta es la que determina diferencias en la lengua en razón de las distintas culturas y situación económico-social de las personas. Aquí la lengua, en relación con la cultura, determina dos grandes niveles: el nivel culto y el nivel inculto o el nivel marginal. A continuación se presentan distintos ejemplos auditivos acerca de las variables dialectales para que puedan identificarlos.